Buenos días. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Especial desde una gran obra. Buenos días, República Dominicana. El Sol de la Mañana, programa especial desde una gran obra. Estamos en la segunda etapa del proyecto de circunvalación de Santo Domingo en el tramo 2. El tramo 2 que está bastante avanzado, con nosotros María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, que está llegando en estos momentos, y Eury Cabral. Todo el equipo del Sol de la Mañana pues estará aquí en el tramo 2 de la circunvalación de la circunvalación de Santo Domingo. Y vamos a dar las ubicaciones, vamos a ver a qué nivel está esta obra, qué cosas representará para el desarrollo de Mata San Juan, en Santo Domingo Norte, muy próximo al aeropuerto de Joaquín Balaguer, al aeropuerto de Ligüero. Vamos entonces a intercambiar algunas informaciones importantes entre todo el equipo sobre el tema del momento. Empezamos con la primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Señores, a las 9 de la mañana de hoy, en el Congreso Nacional, hay una rueda de prensa para dar a conocer el acuerdo al que nos referimos en primicia y en detalles en el día de ayer. A las 9 de la mañana, una rueda de prensa encabezada por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que es a la vez el presidente de la comisión que está a cargo de la reforma constitucional, y también es el presidente de la comisión que ha arribado a este entendimiento que se hizo necesario en el PLD por una serie de razones. Se supone que para la aplicación de una decisión del comité político, estas cosas eran innecesarias, pero una cosa es lo que se supone y otra es la realidad. Había la necesidad de un entendimiento, y ese entendimiento, tal y como dijimos ayer, se produjo. A las 9 de la mañana de hoy hay una rueda de prensa para el PLD anunciarle al país y al mundo, porque hay un aspecto importante, y lo del mundo no es ampuloso. No creo que el mundo esté interesado. Lo voy a explicar. Claro que sí, la inversión extranjera. Lo voy a explicar por qué lo del mundo no es ampuloso, para anunciar que el Partido de la Liberación Dominicana asume a unanimidad la decisión del comité político de ese partido. Esto es a las 9 de la mañana. A unanimidad. Entonces, Víctor Gómez Casanova, a unanimidad. A las 10 de la mañana. Eso incluye a Sonia Mateo. A las 10 de la primera. Y a José Rafael Valga. Eso incluye a Félix Bautista. Y a José Rafael Valga. Lo primero que van a estar levantando la mano. Y eso incluye a Vinicio. Porque en el Senado. No, en el Senado. Buenos días. Recuérdate que desde las 11 de la mañana ayer, Sonia Mateo nos confirmó al Sol de la Mañana que sí lo del acuerdo. Y Sonia Mateo le confirmó a María Elena que sí había un acuerdo. Entonces, incluye a José Rafael Vargas. Y José Rafael Vargas. Bueno, ya. Si incluye a José Rafael Vargas. No me atrevería a decir, porque él no lo confirmó. Te hago una ayer. pregunta. ¿Él es PLD? No, pues yo estoy preguntando. Todos los PLD están ahí. Eso está incluido. Entonces, ¿qué pasa? A las 9 esta rueda de prensa. A las 10 de la mañana, entonces, está la sesión del Senado de la República. En esa sesión del Senado de la República, tal y como dijimos ayer, en vez de 21 votos, 32 votos. Habrán 32 votos. El señor Paula no estará indispuesto en la 32 votos. Con las dos manos va a votar Paula. 32 votos para la reforma constitucional, a menos que alguno alegue que tenía una cita médica
o que tenía algún compromiso. Yo creo que hay uno que va a decir que está enfermo. Yo creo que el senador José Rafael Vargas. Hay uno que tiene el virus, está enfermo. Bueno, el virus de la reelección. Debe tomarse una pastilla y levantarse de la cama y votar y después irse a donde su médico, porque cualquier lectura, para que esto no tenga lectura confusa. Sí. Pero me consta que él está enfermo, que tiene el virus y que está acostado. Para que esto no tenga lectura confusa, debe tomarse su pastilla. Ir a votar y después irse. Ir a votar y después irse. Esa reunión. Un buen analgésico, que le baje la fiebre. Que le haga una consulta a domicilio. Miren, esa reunión. O mandar licencia médica. Esa reunión, aunque tiene 4 puntos, hay 3 que son puntos rápidos, de temas ya de segunda lectura que no van a meritar mucho debate. El 4º punto es la ley de convocatoria a la Asamblea Revisora de la Constitución. Y en ese cuarto punto, entonces el PLD va a votar en forma unánime, va a votar como mandó el comité político de ese partido. ¿Qué cosas contribuyeron a que este acuerdo se solidificara? Uno sabe, y ya Víctor Gómez sabe que hemos tenido experiencia en eso, que anunciar un acuerdo político, anunciar cosas que ocurren en la política, exponen al comunicador a riesgos. ¿Por qué? Porque a veces hay inconveniencias. Que echan para atrás todo. Hay inconveniencias en que las cosas se sepan antes. Pero imagínense, ¿cuál es el papel de nosotros? Comunicar. Informar. Claro, informar lo que nosotros no podemos inventar. Exactamente. Lo que nosotros no podemos inventar. Amanecer un día con que hay un acuerdo que salió de la cabeza de uno o tirar cualquier bola que sale de la cabeza de uno. No. No, porque eso se termina cayendo. Eso se termina cayendo. Ayer, cuando nosotros hicimos esa afirmación de manera tan categórica, todo el que nos conoce, y es una característica de todo el equipo, sabe que era porque teníamos informaciones muy certeras. Sin embargo, incluso hasta algunos funcionarios importantes, de manera escrita, etcétera, estaban dando otra versión. Y hubo algunas cosas que contribuyeron a solidificar este acuerdo. Vinicio Castillo Semán, Víctor Gómez Casanova, contribuyó como nadie a ponerle a este acuerdo lo que faltaba. El punto final. El punto final. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando anunciamos el acuerdo, él escribió un Twitter. Él escribió que Félix Bautista estaba llegando a un acuerdo con el gobierno a cambio de impunidad y una serie de cuestiones. ¿Qué pretendía Vinicio Castillo? Abortar. Presentar el acuerdo como una iniciativa de Félix Bautista y desvincular al responsable de ese acuerdo, que se llama Leonel Fernández, del acuerdo. Nuestro querido amigo Rafael Núñez nos escribió a Eury diciendo que no había acuerdo, que Leonel no era verdad que estaba en eso, ni había estado en eso. Entonces, esas cosas expuestas públicamente contribuyeron a lo siguiente. Condición sine qua non de Danilo Medina, sine qua non, que el expresidente Fernández diera la cara, se reuniera con la comisión que estaba trabajando en estos acuerdos, que no solo incluía a personas de su equipo, sino de ambos equipos. Los comisionados se comisionaron oficialmente, tanto de la parte de él como de la parte de el presidente Danilo Medina, para estos acuerdos. Es decir, que no fueran solamente las personas que él había mandado como representantes. Sí. Hablan de José Ramón Peralta de parte del presidente. Y ayer Leonel Fernández se reunió. Con la comisión que está trabajando en estos acuerdos para despejar el rumor
de que supuestamente era una iniciativa de Félix Bautista y que era un asunto que él no había mandado, que él no había orientado y que él no estaba de acuerdo con eso. Pero pues hay que agradecerle a Vinicito Castillo que ayudaron. A veces, pero hay un tema de Vinicito. A veces la gente no sabe cómo contribuye. O para quién trabaja. Porque ayer Vinicito terminó de solidificar el acuerdo en el PLD. Gracias, diputado. Pero yo debo ahí meter la cuchara para decir lo siguiente, y es una conversación que tuve con Vinicito hace... ¿Cuándo fue el discurso de Leonel? El lunes. El lunes. Al otro día, en la Cámara de Diputados, en la sesión, conversé con mi hermano Vinicio. Y entonces discutimos lo siguiente. Me decía Vinicito que el presidente Fernández había planteado, y parte del equipo del presidente Fernández también, lo que Eury llamó como las cadenas. ¿Cómo era? Los candados. Los candados. Y entonces que se habría discutido, eso lo supe por otra fuente ayer, dentro de ese acuerdo que tú señalas, Julio, incluir unos puntos dentro del proceso de reforma que establezcan con mayor claridad los procedimientos para una eventual posterior reforma. Exacto. Con respecto a lo que dijo el presidente Leonel Fernández en su discurso, de las 3/4 partes como ley especial, del tema de que en el referéndum vote no el 30% sino el 60%, y una serie de medidas que hagan más rígida la reforma, el proceso de reforma. Entonces yo me pregunto, ¿se discutió eso en ese acuerdo? Y si se discutió, ¿cómo se implementaría dentro de esta reforma modificando este proyecto? Bueno, se discutió. Lo que pasa es que eso va a ser un tema posterior. Yo digo, Julio, el acuerdo de eso, yo lo dije ayer, porque me lo dijo uno de los senadores principales de los que estaban firmes con Leonel. Me dijo, Eury, el acuerdo es el siguiente: el presidente Danilo Medina no quiere que se contamine esta reforma. Entonces se va a aprobar esta reforma y luego los candados se van a poner en un segundo momento. ¿En otra reforma? En otra reforma. Ah, pero ve acá. Más adelante. Víctor, si se acordó introducir esos puntos en esta reforma, no se va a aprovechar. No, porque el problema es que si se incluye ahora hay que hacer referéndum. Tiene que ser tal cual se presentó en el Senado, sin agregarle nada. Agregarle algo es así que va el acuerdo. Complicarlo. Por ejemplo, lo de referéndum, no tengo los detalles que tiene Julio, pero me imagino que lo de referéndum quedó fuera. Porque no es un requisito constitucional por la complicación económica y el factor tiempo. Son tres elementos que lo hacen imposible. Pero lo básico es que no es un requisito. Y siempre dijimos que, aunque era una exigencia y ha sido un reclamo de la Fuerza Nacional Progresista, nunca fue de Leonel. Nunca fue un reclamo del PLD, es decir, el sector del presidente Fernández, que tuvo en conversaciones desde hace tiempo, no ha planteado el tema del referéndum. Sí, me dicen que ese tema no se tocó. Me dijeron ayer que el tema referéndum no se tocó. A los candados que yo me refería era lo que dijo Eury, que la expresión es de Eury, de los candados. La mayoría de ellos opinan que es innecesario el referéndum, de los propios leonelistas, que es innecesario el referéndum. Pero sí, en honor a la verdad, hay un compromiso posterior de el tema de los candados. O sea que el acuerdo habría sido, Julio, para decirlo en buen dominicano, el acuerdo habría sido: yo estoy de acuerdo con los candados que tú planteas, pero aprobemos esta reforma tal y como la hemos propuesto nosotros, y más adelante entonces introducimos eso. Víctor, cuando el presidente Fernández dio el discurso, que mucha gente dijo, se ha empecinado, yo dije, él está pensando en el futuro. Y dejó la puerta abierta para una negociación, pero pensando en el futuro. ¿Qué pensaban en el futuro? Que en el 19... En el 2019 no pasa lo mismo que ahora. Él pensó en el futuro cuando inmediatamente de ahí se fue a una reunión. No, claro, pero terminó negociando, claro. Terminó a la 1:30 No, lo que yo digo, Julio, de ese mismo día. No, pero que su preocupación está en que en el 19, que Danilo probablemente tenga la misma popularidad, no vaya a pasar lo mismo. Es decir, si no se pone un candado claro ahora, aparecerán 20, 30 más que dirán, hay que reelegirlo otra vez. Y yo creo que la clave de todo esto para lo del acuerdo, el afán de los PLDistas de que se respete la decisión del comité político. Claro. Si el expresidente Leonel Fernández se hubiera referido en algún momento de su discurso a esa decisión, quizás las cosas no se hubieran agravado tanto. Así es. Bueno, entonces hoy votan los 32. Hoy votan los 32. Hoy se aprueba. Puede ser uno que esté enfermo y no pueda 29, votar. A unanimidad. 30, no, Eury, no. Julio, Julio, que llame a su médico. Que llame a su médico y que vaya puede llegar a las 10
A las 10:15. Votar e irse. A las 10:15 a más tardar va a iniciar la sesión del Senado. Los 3 puntos ahí anteriores son puntos breves, pero si quiere alguien puede proponer ese sea el primer punto. Que ese sea, que baje del cuarto al primer punto, lo aprueban la segunda lectura a unanimidad y él se va a su médico tranquilo. Hermano Varguita, ve con el médico. Cualquier cosa va a tener una lectura que no debe ser. Pero van a votar los 32, están los 32. Sí, claro. Bueno, yo casi me atrevo a apostar que el senador José Rafael Vargas no va a aprobar eso. Es más, confirma con él, Eury. Déjame escribir. Si ya él se está preparando. Él me dijo que tenía el virus, que está muy mal. Bueno, mira, así como la senadora Sonia Mateo ayer me dijo sí hay acuerdo de manera categórica y lo reiteró, después que terminó el programa, el senador José Rafael Vargas me dijo que no. Bueno, mira, así como la senadora Sonia Mateo ayer me dijo sí hay acuerdo de manera categórica y lo reiteró, después que terminó el programa, el senador José Rafael Vargas me dijo que no, que estas eran especulaciones. Ok, pero mira, para mí me dijo, no conozco el acuerdo, no que lo había. Mira qué clase de especulaciones. Entonces, a las 9, doctor Vargas, las especulaciones se anuncian hoy de manera oficial. Y a las 10 se cumple. Entonces, aunque no es una especulación, aunque no es una realidad, la afirmación de él ayer, 11 de la mañana, refleja que él no está de acuerdo con el acuerdo. Pero lo va a acatar. Si Leonel lo apoyó, él no tiene por qué decir que no. Mira, yo él lo va a acatar. Quisiera decir algo a mi querido amigo José Rafael Vargas. La política, y él lo sabe porque es un hombre de vasta experiencia, y se lo digo también a mi querido amigo y hermano Vinicio Castillo Semán, que yo lo he conversado con él en privado y yo se lo he dicho, le he dicho, Vinicito, veo como consensuada y es pactada por los dos principales líderes de esa organización política y después de una decisión por la mayoría de los miembros del comité político de esa organización política, claro. Ellos como dirigentes de ese partido y como aliados de ese partido, se les hace muy cuesta arriba mantener una actitud de intransigencia en cuanto a esa posición. Víctor, tengo no es el caso solamente de José Rafael y de Vinicio, los cito a ellos dos porque son dos legisladores, pero ahí cuesta arriba mantener una actitud de intransigencia en cuanto a esa posición. Víctor, tengo no es el caso solamente de José Rafael y de Vinicio, los cito a ellos dos porque son dos legisladores, pero ahí también están en esa misma línea el señor Núñez, que mencionaba Julio ahorita, el señor Humberto Salazar, mi querido amigo Humberto, ahí en esa posición también está la senadora Sonia Mateo, pero yo entiendo que para ellos va a ser prácticamente imposible mantener una actitud de irrespeto o de no reconocimiento a un acuerdo que ya sea ratificado por el expresidente Leonel Fernández, que era la principal figura que se resistía a esta metodología y que es no solamente un expresidente de la República, sino el presidente de ese partido. Tengo la información extraoficial, lógicamente, ¿verdad? Digamos familiar, afectivo, de que hay posibilidad de acuerdo entre la Fuerza Nacional Progresista y Abinader, que han habido algunas conversaciones, hay un lazo, digamos, familiar afectivo, hay un lazo familiar, sí. pero de todas maneras, vamos a decir, el lazo familiar es que la esposa de Luis Abinader es hermana de la esposa de Pelegrín Castillo, de Raquel Albaje. Son hermanas. Sí, hay ese vínculo familiar, ciertamente, pero yo no lo creo. Se rumora que han habido algunos contactos, Julio. Han habido contactos. Pero o sea que Vinicito Castillo Sermán y la Fuerza Nacional Progresista van a pactar con Hipólito Mejía. Yo no lo creo, yo no lo creo. Yo creo que vuelven pero han habido contactos. Y con los seguidores de Peñarol. Pero en cuestiones en política nada es descartable. Yo no descarto nada, pero en cuestiones de defensa del interés nacional, ahí hay distancias. Óyeme, pero porque tú recuerdas cuando vino aquella comisión que vino a una labor de descrédito. Sí, mucho más progresista. En primer lugar, todo eso. Fuerza Nacional Progresista. Está muy bien. El PLD frente al problema haitiano. Bueno, mucho más progresista. Mucho más progresista que el PLD. Y más lejos de la Fuerza Nacional Progresista. Pero mucho más progresista para los intereses haitianos. Bueno, yo entiendo que es más progresista. Habría que ver si. Yo dudo mucho que la Fuerza Nacional Progresista, que
por razones de principio, para ellos, porque han enarbolado cosas que son de principio, se han ido hasta del gobierno, vayan a coincidir con una fuerza que tenga diferencias fundamentales con ellos, sobre todo en ese tema, en un tema que es clave para ellos. Bueno, te digo, porque si hay un tema clave para ellos, se llama el tema de soberanía nacional. Bueno, porque vuelvan al redil de quien está manejando mejor la situación haitiana, que es Danilo Medina. No, yo entiendo que eso será una responsabilidad del expresidente Leonel Fernández. Yo creo eso también. Es al expresidente Leonel Fernández que le corresponde, en su condición de expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, discutir lo referente a la Fuerza Nacional Progresista con el presidente Danilo Medina y en el Comité Político de su partido, por una razón histórica de sus vínculos. Recordemos, señores, que Vincho Castillo y la Fuerza Nacional Progresista pactaron con Juan Bosch en el año 1994, hace más de 20 años. El 92, para las elecciones del 94, gracias Eury. Y además de eso, han tenido una relación, exactamente, Marilena, 23 años, y una relación histórica de mucha cercanía. Yo creo que eso, yo te digo lo siguiente, y se lo digo, y se lo digo ahora públicamente, yo se lo he dicho en privado. Y ahorita le voy a dar un consejo, en mi comentario le voy a dar un consejo a Luis Abinader. Lo puede ir me voy a referir a Luis Abinader en mi comentario. Lo puede ir adelantando, porque tú sabes que al estar en un programa de Víctor Gómez especial, estamos compartiendo. Porque, sí, adelante, déjame decirle, yo nunca me había referido. Adelante, país, consejo de Víctor Gómez Casanova a Luis Abinader. Para Luis Abinader. Nunca me había referido a Luis Abinader. Y lo voy a hacer por primera vez. Aunque dicen, Víctor, que no es bueno dar consejos que a uno no le han pedido, pero adelante, consejo de Víctor Gómez Casanova. Voy a dar a Luis Abinader. Se lo voy a dar porque, independientemente de diferencias políticas, Luis Abinader es un político joven que se estrena como candidato presidencial en este proceso, y que yo entiendo que lo que le voy a decir, lejos de querer desmeritarlo o lejos de querer perjudicarlo, quisiera que lo tome con el sentido de lo que le voy a plantear. Licenciado Luis Abinader, usted tiene 47 años de edad, usted es un economista de profesión, usted se estrena en el alto escenario político dominicano como candidato vicepresidencial en las elecciones pasadas, y en menos de 3 años posteriores ya usted es candidato presidencial de una nueva organización política que, aunque era un partido político familiar, que era de su padre, se ha convertido en un nuevo partido con un nuevo nombre y con una nueva estructura dirigencial. Sin embargo, usted tiene que plantearse para sí mismo qué usted quiere en el próximo torneo electoral. Usted lo que quiere es fortalecer su nuevo partido y tener un partido que aumente el caudal de votación de la Alianza Social Dominicana sobre la base de destruir y de dividir aún más y de desmoronar en todo lo que usted pueda desmoronar la estructura del Partido Revolucionario Dominicano. Usted quiere mantener una política de cuestionamiento, de irrespetos, de calumnias y de malas afirmaciones sobre el presidente del Partido Revolucionario Dominicano y candidato presidencial, el ingeniero Miguel Vargas, o usted quiere presentar una opción, una propuesta que sea capaz de aglutinar sectores de oposición para llevarlo a usted a la presidencia de la República. Digo esto porque dentro de las filas del Partido Revolucionario Moderno, el interés marcado que se exhibe, que se presenta a diario, no es el de hacerle una propuesta a este país sobre cómo resolver los principales problemas que los afectan a los dominicanos. No es de promover la candidatura recién electa de Luis Abinader. El interés marcado del Partido Revolucionario Moderno es destruir a toda costa, bajo cualquier argumento y con cualquier tipo de acción, la candidatura presidencial de Miguel Vargas y el Partido Revolucionario Dominicano. O sea, el interés que ellos demuestran no es de construir nada, sino de destruir el partido del que ellos han salido, fruto de las diferencias y contradicciones políticas. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Víctor, una pregunta, escúchame. ¿No ha habido en ningún momento intención de parte de Luis Abinader o de sectores de Luis Abinader de conversar con Miguel Vargas o sectores de Miguel Vargas? Todo lo contrario, Eury Cabral, todo lo contrario.
alrededor de Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno, lo que hay es una cuadra de dirigentes históricos del PRD con una actitud beligerante, autodestructiva. Son los mismos rencores y son las mismas actitudes que han mantenido durante más de 20 años al PRD en un proceso de cuestionamiento interno que lo ha derivado en la oposición. Los mismos grupos que intervinieron en la pugna de Peña Gómez y Magluta, los mismos grupos que intervinieron en la pugna de Atuay de Camps e Hipólito Mejía, los mismos grupos que intervinieron en la pugna de Miguel Vargas e Hipólito Mejía. Es una actitud reincidente que presentan estos señores y estas señoras, que no contribuye al fortalecimiento de partidos en la República Dominicana, ni mucho menos al sistema democrático. Entonces, eso lo que provoca es que a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano y alrededor de nuestro presidente y de nuestro candidato presidencial, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, un efecto totalmente contrario a lo que viene proponiéndose dentro de innumerables encuestas y sondeos de opinión que plantean que aunque el presidente Danilo Medina presenta una buena simpatía y aceptación en su gestión, son esas mismas encuestas que hablan de un anhelo de cambio que tiene la ciudadanía y gran parte de la ciudadanía. Sin embargo, yo no puedo sentarme en una mesa de discusión, de negociación política o de alianza política o de acuerdo político de oposición con quien ha querido convertirse en nuestro principal verdugo. Yo no puedo venir como cara de yo no fui o con una actitud sinvergüenza e hipócrita a discutir un acuerdo con quien yo sé que no está interesado en un acuerdo, sino en destruirme. Y eso los miopes políticos no se dan cuenta, y Luis Abinader tiene muchos de ellos a su alrededor, que lo que hacen es que empujan al interés contrario, porque de otros sectores la actitud es totalmente diferente. Entonces, a veces usted va a una discoteca, para hacer un paralelismo en un lenguaje llano y común que la gente entienda. A veces usted va a una discoteca, a un bar, a compartir con un grupo de amigos, y usted como hombre o como mujer identifica la persona que usted consideraría su pareja ideal para usted salir a bailar a la pista en esa fiesta, o para usted compartir en esa fiesta, o con el que usted tenga interés de hacerlo. Pero si usted se da cuenta que esa otra persona con la que usted ha idealizado ese interés y con la que usted ha imaginado un buen momento en ese ambiente, se mantiene con una actitud de rechazo, de insulto, de cuestionamientos, de calumnias, de agresiones innecesarias por la torpeza política con que se han manejado, usted lo que hace es que deja de mirar para allá, y entonces aparece otra persona que quizás no tiene las mismas condiciones que usted le presumía a la primera persona, y sin embargo esa es más simpática, es más agradable, tiende una mejor actitud hacia usted. Y entonces, ¿qué usted hace? ¿Qué usted hace? Entonces, estamos viviendo un momento en República Dominicana en que se necesita de una acción política de consenso, de coalición. Aquí el próximo presidente de la República es sobre la base de una coalición, sea de una coalición de un frente opositor o sea de la coalición de una parte gubernamental. Entonces, lamentablemente, y con esto concluyo, Julio, perdóname, en el partido de Luis Abinader y alrededor del señor Abinader no hay personas aparentemente capaces de visualizar lo que gran parte de la población está visualizando, y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Bueno, señores, nosotros estamos como siempre a través de, no te vayas, Julio, de BTV, tengo respuesta de José Rafael Vargas, el canal 32 de Tricón, Claro y After, y en el canal 40 de Winster. Entonces, de Win Telecom. Entonces, señores, tenemos en la línea telefónica tengo la respuesta de Vargas. Tenemos en la línea telefónica a Vinicio Castillo Semán, porque esto que tú has dicho, Eury, es muy grave y preocupa mucho a el sentimiento nacionalista del país, que tú has hablado de la posibilidad de una alianza de Fuerza Nacional Progresista con Luis Abinader, con fuerza, que cuando el país ha estado bajo ataque,
han estado pues defendiendo el país, coincidiendo. Luis Abinader está claro en eso. Los sectores que han estado detrás de una campaña contra el país, que fue en ocasión de todo lo que ocurrió con la sentencia 168-13, que la Fuerza Nacional Progresista apoyó sin reserva. Entonces, y Luis Abinader condenó con reserva, con fuerza. Bueno, entonces María Elena Núñez tiene una respuesta de nuestro querido hermano, el senador José Rafael Vargas. Por cierto, ¿cuándo es que vamos a ir a proclamarlo Oye, ya acto de proclamación? Ayer estaba hablando para ser su jefe de campaña. Le pregunté al senador José Rafael Vargas si estaba de acuerdo con el acuerdo, si votará a favor, y voy a leer su respuesta para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Atención país, vamos a escuchar la respuesta que ha dado el senador José Rafael Vargas a María Elena Núñez en relación con el acuerdo que se anuncia a las 9 de la mañana de hoy y que se cumple a partir de las 10:15 en el Senado. No lo conozco, dice él, pero agrega, se lo van a dar a conocer. Pero nosotros le dimos la oportunidad a Leonel para que buscara la mejor solución que evite la división y la derrota electoral. A esta hora no conozco si hay acuerdo, pero dejó claro que le dio la oportunidad a su líder de evitar división y evitar derrota electoral. Entonces va a votar, Julio. Como usted no conoce el acuerdo, llegue temprano al Senado, para que vote. Llegue temprano al Senado para que lo conozca, y además se va a dar a conocer a las 9 el acuerdo. Y como usted dijo que ustedes le dieron la potestad a Leonel, bueno, Leonel ejerció esa potestad y ese acuerdo se anuncia. 32 votos. Y el objetivo es evitar división, evitar derrota. Muy bien, muy bien. Y no se supone que deba reunirse el comité político posterior. No podía reunirse la decisión. El comité político tomó su decisión. Tomó su decisión. Se iba a reunir para otra cosa. Que ya no se va a reunir. Gracias a Dios lo pararon. Y se va a reunir porque había otra cosa para la que se iba a reunir el comité político. Pero yo creo que ya eso es innecesario. Sí, ya no hay que hablar. Entonces, Vinicito, vamos a ver si nos escucha. Hay un delay entre nuestra conversación y la de él, pero vamos a dar los buenos días. Buenos días, Vinicito. Buenos días, Julio. Buenos días, María Elena. No lo estamos escuchando aquí. Vinicito, ¿nos escucha ahí? Por favor, estamos en el puente Yaguasa, en el sector Mata San Juan. Vamos a hablar de este segundo tramo. Vinicito, ¿nos escucha ahí? Sí, por favor, para que hable. Bueno. Sí, yo estoy hablando. Ya él no se escucha. Sí, Vinicito, Sí, buena. Lo que pasa el delay. Vinicito, Cabral. ¿Me escucha? Eury Cabral. Bueno. Ha hablado de la posibilidad. Sí, Vinicito, Vinicito, Eury Cabral ha hablado de la posibilidad de un acuerdo entre Fuerza Nacional Progresista y Luis Abinader, y él invoca los vínculos familiares entre el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, y Luis Abinader. Entonces yo me preguntaba si diferencias fundamentales que atañen a la soberanía nacional, pues no serán un obstáculo para que este acuerdo se materialice. Si para la Fuerza Nacional Progresista, que si hay un tema fundamental es el tema de soberanía nacional, esto es reelección para la Fuerza Nacional Progresista y coyuntural. El tema fundamental de la Fuerza Nacional Progresista es la soberanía nacional, la defensa de la patria dominicana. Si esto pues no será un elemento que pudiera un poco impedir ese acuerdo, Vinicito. Mira, Julio, nosotros estamos en este momento enfrascados en una lucha en defensa de la Constitución de la República, que entendemos que está se cortó. Un plan reeleccionista del presidente Danilo Medina. Nosotros no estamos en ningún momento en conversaciones políticas con ninguna otra fuerza de la nación, de la oposición o de cualquier sector. Nuestra meta en este momento es que el derecho del pueblo dominicano
a expresarse mediante un referéndum no sea conculcado. Y yo absolutamente descarto que cualquier acuerdo interno que el PLD pueda llegar en el día de hoy, el presidente Leonel Fernández haya desistido de su condición de guardián de la Constitución de la República. Creer que Leonel Fernández va a salirle al país hoy, 48 horas después de su discurso, a decir que él no está de acuerdo con el referéndum y que el referéndum no es aplicable, yo creo que es absolutamente descartable todo el que conoce a Leonel Fernández. Lo que se está hablando de acuerdo, que ustedes lo han dado como primicia, es que Danilo Medina ha ofrecido otra reforma constitucional para las observaciones que hizo el presidente Leonel Fernández en su discurso sean acogidas como una manera de buscar una avenencia entre el PLD internamente que permita la aprobación de la reelección del presidente Danilo Medina sin tocar el tema del referéndum, porque Leonel Fernández, reitero, en ningún momento entiendo puede políticamente y personalmente y su categoría de estadista devolverse o retractarse de su condición de guardián de la Constitución, en el sentido de que el referéndum es obligatorio. Y ese es el punto central de esta discusión. Y los procedimientos de candado de futuras modificaciones son la parte que el Palacio Nacional ha ofrecido a Leonel Fernández y a su grupo de senadores como una reforma aparte, como ustedes mismos revelaron, porque no lo estoy revelando yo y quiero hacer esta votación muy clara. Es una revelación que ustedes en Sol de la Mañana han dado y que se está planteando como una reforma, un proyecto distinto, cosa que desde el punto de vista jurídico yo lo considero muy improbable, porque llamar a dos reformas constitucionales entiendo que sería hacer un arroz con mango, pero hay que esperar como a las 9 de la mañana, como ustedes dicen, para ver cuál es la situación y cuál es el supuesto acuerdo al que se ha llegado. Pero en ningún caso, ningún acuerdo que se llegue internamente en el PLD le puede quitar el derecho inalienable y fundamental al pueblo dominicano de votar en un referéndum conforme al 272 de la Constitución. Y yo en el día de hoy estoy sometiendo un recurso de amparo constitucional, donde estoy emplazando a la Junta Central Electoral, que ya fijó su posición pública de que es obligatorio el referéndum. Estoy citando al Senado y a la Cámara de Diputados y al PRD y al PRM y al PLD como partido mayoritario del sistema, para que el tema de la obligatoriedad del referéndum sea discutido tanto por el Tribunal Superior Electoral, que es competente en materia de amparo preventivo, como finalmente el Tribunal Constitucional, a donde esto tendrá que llegar y tendrá la última palabra de cuál es la discusión, quién tiene razón en esta discusión que se ha planteado sobre la necesidad del referéndum. Pero entonces ya se recurso en esta discusión que se ha planteado sobre la necesidad del referéndum. Pero entonces ya ese recurso, Vinicito, ya ese recurso que tú planteas perdería sentido político, por lo menos, si ya el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina acordaron el apoyo a unanimidad de los legisladores PLDistas al proyecto de reforma. Es que hay una confusión. Yo no procuro impedir la reforma. Yo no procuro con mi recurso impedir la reforma constitucional. Yo lo que estoy planteando es que esa reforma constitucional tiene 60 días posteriormente que tiene la obligación de llamarse a un referéndum aprobatorio. Yo no estoy diciendo que el Congreso no puede hacer la reforma. Yo estoy diciendo que no puede conculcar el derecho constitucional a que yo tengo como ciudadano y tenemos todos
a participar en el referéndum. Y eso es lo que yo voy a defender en mi amparo, que ya la Junta lo dijo públicamente y por eso la vamos a citar, para que le explique al Tribunal Electoral cuáles serían las precariedades y los obstáculos para hacer cumplir ese derecho fundamental de los dominicanos. Necesito, pero te reitero esta pregunta, un tema ya coyuntural. Viniceto, pero te reitero esta pregunta, porque yo sé que este tema de la reforma constitucional es un tema ya coyuntural que en los próximos días habrá de superarse, aunque todavía queden estas inquietudes de ustedes. Hay la posibilidad, Vinicito, que Fuerza Nacional Progresista llegue a un acuerdo político con una fuerza que no tenga como su prioridad la defensa de la soberanía nacional. Lo único que yo te puedo reiterar que se ha discutido en la Fuerza Nacional Progresista hasta el día de hoy es una posición clara de que si el PLD atenta contra la Constitución y se suma al proyecto de reforma como está planteado, nosotros vamos a oficializar el rompimiento de la Fuerza Nacional Progresista con el Partido de la Liberación Dominicana, una alianza de 22 años que firmó Juan Bosch, pero que nosotros en ninguna circunstancia podemos acompañar a el presidente Danilo Medina a repetir el error histórico de Hipólito Mejía en el 2002. Nosotros lo que se ha decidido es que si el PLD aprueba esta reforma como está planteada, la Fuerza Nacional Progresista va a su camino propio y se va a separar del bloque progresista y del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, pues muchas gracias a Vinicio Castillo. Bueno, pues muchas gracias a Vinicio Castillo, diputado Fuerza Nacional Progresista. Él pues parece que existe esa posibilidad. Lo estoy diciendo, ya hay negociaciones. Solamente habló de rompimiento. Él no la negó porque han habido conversaciones en función de eso. Se van del bloque progresista y estarían evaluando la posibilidad, ya hay algunos acercamientos, algunas conversaciones de apoyar a Luis Abinader. Bueno, señores, son las 7:42 minutos. Nosotros vamos a los estudios con en nuestra pausa de las 7:30 que aún no la hemos podido hacer, recordando que estamos en el proyecto de circunvalación de Santo Domingo, en el tramo 2, en el lugar donde estamos exactamente, es en el cruce de Mata San Juan, que enlaza con la carretera Antonio Guzmán. Entonces